cilios, microvellosidades, estereocilios, etcétera, etcétera. Y luego empezamos a revisar todo lo que es el dominio lateral. Platicamos de los complejos de unión, ya nomás nos queda el ejemplo, ¿sí? De un complejo de unión comunicante, ¿sí? Y vamos a revisar a continuación lo que se llaman las uniones de intersticio. Las uniones de intersticio también se les conocen como nexos o uniones comunicantes, ¿verdad? Fíjense que estos complejos de unión son zonas de comunicación intercelular muy chiquititas. Estos complejos, pues prácticamente tienen estructuras tan pequeñitas que pueden tener un diámetro de 2 a 3 nanómetros. En realidad son túneles de comunicación entre una célula y otra muy chiquititos. Ahora, estos túneles pequeñitos se conforman por unas estructuras especiales que se llaman conexones. Es algo parecido a esto, creo que esta es una imagen del Gardner. Se puede ver de este lado lo que es una membrana, de este lado otra membrana, y aquí se pueden ver estos pequeños túneles que comunican de un lado una célula con el otro lado. Estos túneles entonces son los conexones y son, les digo, rendijas tan pequeñitas como de 2 nanómetros a 3 nanómetros de diámetro. Aquí está. Cada conexón contiene 6 subunidades simétricas de una proteína integral llamada conexina, ¿sí? Entonces, estas 6 subunidades, ¿sí? Forman pues un pequeño túnel, ¿sí? Rodean un canal transmembrana, ¿verdad? Que tiene una longitud aproximada de unos 10 nanómetros, mide como unos 10 nanómetros el túnel de largo, y con un diámetro, les digo, entre 2 y 3 nanómetros. Algunos libros manejan el diámetro hasta de 2.8 nanómetros de diámetro, ¿verdad? Entonces, los conexones, les digo, de un lado y de otro, se fusionan y forman este túnel largo, ¿sí? Que corresponde con la unión de intersticio. Vean de este lado, aquí se puede observar cómo están los conexones de un lado de una célula y el otro lado, y vean cómo se forma este túnel, miren. Ahora, vean en el esquema cómo está el arreglo de este túnel en un patrón cerrado y en un patrón abierto, cómo están unidas las subunidades de conexinas, miren, y vean un patrón cerrado y un patrón abierto el túnel, ¿verdad? Para comunicación entre un lado y otro. Ahora, vean esta imagen en la microscopía electrónica, nomás que aquí en el microscopio electrónico lo estamos viendo en sentido vertical, por decirlo así. Acá estaría de este lado una célula y de este otro lado estaría otra célula, y este sería el túnel de comunicación del conexón, ¿sí? En realidad, pues es algo muy, muy pequeño. Se dice que hay cerca de 21 miembros de familias de conexinas, ¿verdad? Y se sabe que hay mutaciones incluso en los genes de las conexinas, ¿verdad? Que conllevan, ¿sí? Pues a defectos en la formación de los conexones y por obvias razones, pues falla en el funcionamiento de las uniones de intersticio, ¿verdad? Se asocian algunas enfermedades con patrón genético, estas mutaciones en genes de conexinas. Se sabe, por ejemplo, que una mutación en el gen que codifica a la conexina 26X26, ¿verdad? Se asocia a una enfermedad que se le conoce como hipoacusia congénita. Entonces vean cómo incluso están descritos mutaciones en un nivel así súper molecular de un elemento de los conexones, de los tantos que puede haber, y eso es más que suficiente para que el conexón no haga bien su trabajo y esto tenga repercusiones en el funcionamiento celular. Tan es así que una mutación de una conexina, aquí les pone el ejemplo X26, se asocia a una enfermedad genética, lo que es hipoacusia congénita. Aquí tenemos una imagen muy interesante con una microscopía especial. Hasta donde yo tengo entendido, esta es una microscopía de fuerza atómica. Obviamente, pues con los software de computadora y todo, pues le da un realce y hasta se le da un color a las imágenes para que vean la cantidad tan importante de conexiones que hay. Imagen de arriba, inciso A, imagen de abajo, inciso B. Vean en la imagen de arriba, en el inciso A, los conexones en patrón abierto. ¿Sí? Conexones en patrón abierto, y en la imagen de abajo, conexones en patrón cerrado, ¿verdad?
Entonces, las uniones de hendidura que forma la conexina 26 las encontramos de manera preferente en el oído interno, ¿verdad? Por eso esa asociación con la hipoacusia congénita. Una misión que tienen importante estas uniones de intersticio en el oído interno es de ayudar a la recirculación de potasio en el interior del epitelio sensorial de la cóclea, ¿verdad? Pues ustedes saben que el potasio es un ion muy importante dentro del mantenimiento de la homeostasia del potencial de membrana, el potencial de membrana de todas las células del cuerpo humano. Entonces, si ese potasio no se encuentra en concentraciones adecuadas de un lado y de otro y no se está recirculando, pues obviamente va a alterar su concentración en algunas regiones y todo esto pues va a perjudicar el proceso de conducción nerviosa porque pues, se va a perjudicar el potencial de membrana, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que es la importancia de la conexina 26, ¿verdad? En esas uniones de hendidura para recircular el potasio en el oído interno, ¿verdad? Otras mutaciones descritas, conexina 46 y conexina 50, también se han identificado en otras enfermedades genéticas como cataratas hereditarias. ¿Ok? Entonces dejamos a un lado el dominio lateral y ahora vamos a platicar del dominio basal. Este dominio basal es un poquito más cortito, ¿verdad? ¿Qué especializaciones tiene una célula en la parte basal? Pues incluimos, obviamente, a la membrana basal, la lámina basal, ¿verdad? Muy importante los epitelios, ahora sí que es una de las reglas de oro del tejido epitelial. Le agregamos los plegamientos de la membrana plasmática, ¿sí? Plegamientos de la membrana plasmática, ¿sí? Y le agregamos los complejos de unión célula-matriz, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la célula se une con la matriz extracelular, que son las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Vamos a revisar un poquito de estos conceptos que involucra cada una de estas cosas y cómo se observan en algunas fotografías de microscopía electrónica. Primero hablemos de la membrana basal. Ya en realidad algunas de estas cosas que vienen aquí en estas diapositivas de adelante, pues ya las revisamos, ya las conocen, ¿sí? Se asignó originalmente a una capa amorfa densa de grosor variable que está en la parte basal de los epitelios. Eso es la membrana basal. Es una regla de oro. Todos los epitelios tienen membrana basal, ¿sí? En contraste con la tinción de hematoxilina y eosina, pues definitivamente la membrana basal rica en carbohidratos, tiene muchos carbohidratos, la vuelve, ¿sí? La vuelve afín, ¿sí? La vuelve afín a poderse teñir con colorantes como el reactivo de Schiff. Entonces, es paz positiva, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una técnica de paz, puedo observar muy bien las membranas basales en un epitelio y es una buena técnica para poder identificar membranas basales en los epitelios, ¿verdad? De hecho, esta es una imagen muy interesante porque en esta hora sí que reforzamos esa regla de oro, de los epitelios. Esta es una imagen de tejido epitelial, nomás que este epitelio en este sitio se encuentra formando estas unidades que parecen como si fueran rosetas, ¿verdad? Como si fueran estas donitas, como rosetitas. Cada una de estas rosetitas representa una glándula. Cada una de estas glándulas tiene epitelio intestinal, porque estamos viendo la mucosa del colon, ¿verdad? Acuérdense que el colon y si lo que es el colon y el intestino delgado comparten, ¿sí? Comparten el mismo epitelio, ¿sí? Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y aquí este epitelio se encuentra formando estas rosetitas que son glándulas. Ahora, pues no, aunque estén formando glándulas, pues no deja de ser un epitelio. ¿Verdad? Aquí está un epitelio de este lado, aquí está otro de este otro lado, acá, otra roseta de este lado, de acá y de este otro lado. Ahora, compárenlo con la fotografía del inciso B, la fotografía inferior, con la técnica de Paz. Obviamente, lo primero que les llama la atención es la tinción magenta del moco de las células caliciformes, miren, en cada una de las rosetitas, miren. Pero, ya si le perdemos la atención a ese color magenta, vean cómo está señalado con una flecha la membrana basal que rodea al epitelio, como si lo estuviera delimitando. Miren, esta es la membrana basal. Todos los epitelios tienen una membrana basal paz positiva. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Obviamente en unos se nota más que en otros, pero es una regla de oro, la presencia de la membrana basal. Y si nosotros la queremos resaltar, pues sin problema nos vamos con la técnica de paz, con el reactivo de Schiff, color magenta.
Entonces, el examen del sitio de las membranas basales en los epitelios, bueno, pues nos permite corroborar la existencia, ¿verdad? Cuando yo la veo con la microscopía electrónica, una capa bien definida de un material de matriz oscuro, o sea, electrodenso, de aproximadamente de 40 a 60 nanómetros de espesor, ¿verdad? Que está entre el epitelio y el tejido que está por abajo de él. Esto obviamente perteneciente a la membrana basal, ¿verdad? Bueno, este material de 40 a 60 nanómetros se le llama lámina basal. Buenos días. Este material se le llama lámina basal o a veces se le conoce como lámina densa. Entonces, yo cuando la veo con microscopía de alta resolución y con técnicas moleculares, esta lámina densa, ¿verdad? Pues me doy cuenta que está conformada por un material de aspecto filamentoso, ¿verdad? Material de aspecto filamentoso que se compone por moléculas como lamininas, ¿verdad? Ricas en carbohidratos, protoglucanos, glucoproteínas, que esto es lo que lo vuelve paz positiva, y la presencia abundante del colágeno especial de la membrana basal, que ese es colágeno tipo 4. Por eso les decía que el colágeno tipo 4 es el colágeno de las membranas basales y obviamente aquí lo volvemos a mencionar, ¿verdad? Como componente importante de ella. Aquí está la imagen en un comparativo, en un esquema. Aquí se observa una célula en color amarillo. Aquí se observa lo que es pues, la membrana basal, ¿verdad? Esta sería la lámina densa, que es muy constante, ¿verdad? La lámina lúcida a veces no es tan constante, pero la densa sí es más notoria. Aquí está la lámina densa en la imagen con el microscopio electrónico. Y pues obviamente esta lámina densa es la que tiene pues una cantidad de componentes importantes, protoglucanos, glucoproteínas, laminina y sobre todo, la colágena tipo 4, que es la colágena de las membranas basales. ¿Ok? Tenemos a continuación a los hemidesmosomas. A ver, permítanme un segundito. Ok, entonces, pues vamos a platicar a continuación de los hemidesmosomas. Ya habíamos escuchado esta palabra el día de ayer, ¿verdad? Ahora sí que es una versión de los desmosomas, pero a la mitad. Por eso es hemidesmosoma. El desmosoma completo requiere una placa de inserción de un lado y una placa de inserción del otro lado de la célula, como está en el dominio lateral. El hemidesmosoma solamente tiene la mitad, porque a fin de cuentas sirve para unir, ¿sí?, la capa de células más basal del epitelio o la única capa de células epiteliales con la membrana basal. Entonces, obviamente, solamente va a haber una placa de inserción de un lado, que es donde está el lado de la célula, ¿verdad? Las placas de inserción, pues, se componen igual por desmoplaquinas, pacoglobinas, y lo diferente, ¿verdad?, a comparación del desmosoma, es que la inserción de estas placas que están del lado de la célula se unen a proteínas especiales que se llaman tonofilamentos. Los tonofilamentos son específicos de las membranas basales, que esto no lo encontramos en el desmosoma. Aquí está lo que es una célula epitelial de este lado, vista con el microscopio electrónico, y miren, esta es la versión del desmosoma a la mitad. Acá está otro como que medio rabonzón, pero bueno, este es el que se ve mejor. Vean, aquí estaría obviamente la placa de inserción de este lado, pues obviamente la membrana basal estaría de este otro lado. Vean, aquí está nuevamente el complejo de unión. De hecho, aquí se puede observar algo que ya les expliqué o ya revisamos, que se ve con el microscopio electrónico. Y vamos a activar la pregunta a la tribuna. Vean la imagen, esta estructura, aquí está una larguita, aquí está otra más, esta otra de aquí, se ven en un corte longitudinal. ¿Dónde están los participantes? Ay, ay, ay. Es que luego de repente se nos desaparece, hombre. Por ahí vemos conectado a
Fernanda Arenas, Stephanie, Brandon, Brian, Armando, Jenny, Yari, Ana Carla, le falta su botella de agua, Axel, Ariana, Itzel, Dioselín, JJ González con ese fondo de lujo. Vamos a ver. Mariana Patiño, Adela Arévalo, Elisa, Ingrid, Andrea. Fíjese que me llama la atención ahorita que veo aquí donde está Andrea conectada. Se alcanza a ver atrás de usted un mueble en la casa de mis suegros. Ay, ya se movió la pantalla. Tienen un mueble muy parecido y si no es que me atrevería a decir igualito ese mueble que tiene usted de fondo, que es como de esos de que se abren como puertas. Y me llamó la atención ahorita que lo está igualito. Sí, es un igualito ese. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué son estas estructuras? Ahora les voy a preguntar a cada quien. A ver, tribuna libre. Microscopía electrónica, ¿qué es esto? Que ya les dije que tiene un patrón muy característico. Vean, esto de aquí. Que les dije, es un elemento de la matriz extracelular. Uno de los elementos de la matriz extracelular. Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. ¿Quién fue el que contestó? Yo, Andrea del Campo. Andrea del Campo, muy bien contestado, excelente, ¿verdad? Son fibras de colágeno. ¿Qué les dije que tenían el patrón característico como si fueran código de barras? Como si estuvieran viendo un código de barras, así todo con líneas transversales. Así se observa la colágena. Bueno, pues de hecho, pues ahí tienen ya hasta el ¿cómo se llama? El acordeonzote, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor están todavía muchos dormidos, ¿verdad? Pero pues aquí está la C, ¿verdad? Ya más, ni yo me había dado cuenta que estaba la C ahí, fíjense, hasta ahorita que voy viendo la C. Pero bueno, ya está ahí el acordeón. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora siguen los repliegues de la membrana basal. Repliegues de la membrana basal, pues estas especializaciones se encargan de transportar, están más bien muy desarrolladas en células que tienen un efecto de transporte de líquidos, ¿verdad? Obviamente, el objetivo de los repliegues de la membrana basal es aumentar el área de superficie. Para que mejor me entiendan, los repliegues de la membrana basal es como si estuviéramos viendo una especie de microvellosidades mal hechas, pero esas microvellosidades, en vez de estar en el dominio apical, están en el dominio basal. ¿Sí? Para que más o menos se den una idea, el comparativo, ¿verdad? Entonces, los repliegues son muy, muy desarrollados en células que participan en el transporte de iones. Y tan es así como hacen un bombeo activo de iones, incluso contra gradientes de concentración, o sea, tienen que bombearlos en contra de un punto de concentración. Eso hace que requieran energía, están dotados de organelos, ¿verdad? Por eso les digo que son como si fuera una especie de microvellosidades mal hechas, pero en vez de estar en el apical, están en el basal, y obviamente no se ven así con las formas de deditos como las microvellosidades, o sea, están mal hechos y aparte están más anchos, porque incluso albergan organelos, ¿verdad? Sitios donde se encuentran muy desarrollados los repliegues de la membrana basal, los túbulos renales, proximales y distales. Esta es una región del riñón. Primero Dios, espero que todos estén ahí, ¿verdad? Cuando estemos todo ahí, no digo estemos todos, y ya reactivemos todo esto de las clases y ya estén en el módulo de nefro, prácticamente a un pie de pasar a fase 2. Pues bueno, vamos a revisar en la clase de histología del sistema renal todo este rollo, que son los túbulos renales proximales y distales. Bueno, en ese sitio, en riñón, los repliegues están súper desarrollados. Ahora sí, aquí está la imagen con el microscopio electrónico. Se los voy a señalar. Acá estaría el núcleo de una célula. Miren. De hecho, aquí se pueden ver los plegamientos. Miren, aquí está un repliegue. Es como si fuera una microvellosidad gordita. Miren, acá está otro repliegue. Acá está otro repliegue. Otro repliegue. Los estoy delimitando el borde del repliegue, miren. Obviamente lo que más llama la atención es lo que está dentro de los repliegues, muy desarrollado en esa fotografía. A lo mejor algo borrositas, pero sí se pueden observar y que son importantísimas para ayudar al bombeo de iones y más contra un gradiente de concentración. Estas que se ven aquí todas larguitas son mitocondrias. Miren. Tiene muchas mitocondrias entre los repliegues y obviamente estas mitocondrias propician energía para ayudar al bombeo de iones. Vean.
Entonces, repliegues de la membrana basal. Ok, y ya por último, para cerrar este apartado de epitelios de revestimiento, vamos a mencionarlo nada más dentro de las correlaciones clínicas, porque este tema lo vamos a tocar mucho a profundidad, pero una super profundidad cuando estemos el siguiente año, por allá a principios del mes de febrero, porque con eso de que pues, nuestro plan de trabajo de inicio de módulo se va a recorrer 2 semanas, y les decía el día de ayer que ya por indicaciones del señor rector, pues vamos a la Universidad de Guanajuato, pues va a tener un inicio de actividades. Obviamente las universidades apegadas a la Universidad de Guanajuato también siguen este estatus de inicio de actividades hasta el 25 de enero. Entonces, por si mientras cómo se vaya a poner esto de la pandemia y todos vamos a estar temblando en diciembre y a principios de enero con el frío, si son peras o manzanas, pues también las actividades las vamos a recorrer y vamos a venir empezando hasta casi final de mes, ¿verdad? Entonces, pues obviamente los módulos se recorren y obviamente pues al recorrerse los módulos se recorren las pláticas y pues obviamente se altera un poquito el programa, ¿verdad? Pero a fin de cuentas pues los tiempos sí se cumplen, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vamos a revisar con mucha profundidad en el módulo de patobiología. Existen algunos estados de enfermedad, algunos estados patológicos en donde un epitelio se cambia por otro. Y ustedes van a decir, ¿cómo es eso de que si tienes un epitelio se pueda cambiar por otro? Ese evento patológico, ese fenómeno se le llama metaplasia, ¿sí? Fíjense que la metaplasia siempre es una respuesta de los epitelios a una especie de reprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Todos los epitelios tienen células madre, tan es así que los epitelios se regeneran a distintas velocidades. El epitelio del intestino se regenera a una velocidad de 10 días, 12 días. La piel se regenera a una velocidad pues un poquito más lenta, a lo mejor 3 semanas, un mes. Ahora, al haber regeneración, pues obviamente hay células madre. Las células madre tienen la capacidad de poder escoger líneas celulares si hay algún evento o algo que la esté alterando, ¿verdad? Pues obviamente algunos estados patológicos conllevan a que el epitelio de esa superficie, ¿verdad?, se esté dañando, ¿sí? Y tenga que venir otro epitelio para que pueda soportar ese daño. El ejemplo más conocido de este fenómeno de metaplasia lo tenemos en los fumadores, ¿verdad? El evento patológico que ocurre en los fumadores, y me refiero a los fumadores de muchos años de estar consumiendo tabaco, me refiero a más de 10 años a lo mejor, ¿verdad? Este fenómeno de metaplasia consiste en el cambio de el epitelio bronquial. Acuérdense que el epitelio bronquial estamos hablando de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Cuál es el epitelio de la vía respiratoria que habíamos mencionado? Cilíndrico, pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. Bueno, este epitelio se cambia por otro que sí resiste la agresión del humo caliente del tabaco con el paso de los años, y el epitelio nuevo que llega es un epitelio escamoso. Fíjense, qué chistoso, ¿va? De tener un epitelio cilíndrico, llega un epitelio escamoso. Este resiste mejor el calor, ¿verdad? El aspecto que quema, ¿verdad?, lo caliente del humo. Entonces, este cambio de un epitelio maduro por otro maduro se le llama metaplasia. En el caso de los bronquios, en los pacientes fumadores, pues es una metaplasia escamosa, porque el epitelio bronquial respiratorio se cambia a un epitelio escamoso. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Van a decir, bueno, pues si se cambia, pues resiste y pues ¿qué? No pasa nada. Pues no, sí pasa. El epitelio que llegó nuevo, metaplásico, es un epitelio que con el paso del tiempo tiene más propiedades de poder tener mutaciones, tiene más defectos en su estructura molecular y es más susceptible a que pueda alterar su genoma y se pueda volver maligno, se pueda volver un cáncer. Entonces, tan es así que uno de los cánceres de pulmón más frecuentes que hay y que mata y sigue matando a muchas personas en el mundo, yo creo que de los cánceres en los que por más que se le investiga, híjole, no se logra salvar la gente y se mueren y se siguen muriendo. Por ejemplo, ahorita el cáncer de mama, pues ya estamos viendo mucha detección de cáncer de mama y cada vez vemos que les va mejor, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el de pulmón nomás no.
El de pulmón no, porque pues desgraciadamente cuando ya da datos el cáncer de pulmón ya no es operable. Y si no es operable, nomás se va a quimio, se va a radio y pues se persina y se va a su casa, ¿no? Con una sobrevida de 5 años, 6 años o menos. Entonces, eso es lo malo de este tumor, ¿verdad? Que por la ubicación que tiene, se nos escapa para el diagnóstico. Pero bueno, aquí lo que quiero enseñarles entonces es un evento patológico que es la metaplasia, cambio de un epitelio maduro por otro, y el riesgo de que este epitelio nuevo que llegue tiene la susceptibilidad con el paso de del tiempo, si sigue siendo agredido por esa misma situación, de poderse hacer canceroso. Bueno, pues entonces cerramos ese apartado de epitelios de revestimiento, todo ese bloque de epitelios lo cerramos y ahora vamos a hablar de la segunda parte del capítulo, que es una parte corta, ¿verdad? Que es el epitelio que forma glándulas. Acuérdense que los epitelios están de dos maneras, o revestimiento, que es lo que revisamos anteriormente, las 2/3 partes del tema, y esta tercera parte restante, el epitelio que forma glándulas. ¿Qué quiere decir una glándula? Una glándula es una unidad secretora. Pues obviamente, estas células tienen esa capacidad, ¿verdad?, de producir sustancias. Obviamente, cuando yo hablo de glándulas, no necesariamente me estoy refiriendo nomás a la tiroides, no nomás me estoy refiriendo a la pituitaria. Cuando yo hablo de glándulas, hablo de células que pueden producir desde enzimas, desde iones, desde mucinas y obviamente pues hormonas, ¿verdad? Entonces, algunas de las células epiteliales tienen esa capacidad de producir, ¿sí?, de producir una sustancia que se envía con un destino en particular y con una función en particular. Esas son las glándulas. Ahora, ¿cuáles son los patrones de secreción celular? Vamos a mencionar a continuación una clasificación, ¿verdad? ¿Cómo englobamos o cómo dividimos a las células del epitelio glandular de acuerdo a la secreción del producto? Y esto casi siempre se lo aplicamos a las glándulas exocrinas. 3 mecanismos diferentes de liberación de productos. Y déjenme, se los pongo en la figurita. La figurita está más interesante. Aquí está. La figurita está para entenderse muy bien. De hecho, esta figurita es precisamente de su texto. No sé si la versión nueva del texto traiga esta misma figura o ya le cambiaron los colores. No, sigue igual, doctor. Igual, Sí, la ¿verdad? trae. Sí, porque sí hay algunas cositas que sí de repente les modifican ahí los colores o las letras, ¿no? Pero otras siguen siendo las mismas. Y les digo que esta imagen es muy demostrativa, no necesitan ver el texto de la diapositiva anterior, para que ustedes vean cuáles son los 3 patrones de liberación de productos de las células. Obviamente en medio tenemos el más común de todos. El patrón de secreción de una célula, de una glándula, el más común de todos es simplemente exocitosis, ¿sí? Se forman vesículas de secreción y se libera el material del espacio intracelular al espacio extracelular por medio de vesículas, ¿verdad? Simple exocitosis. Este patrón de secreción se le llama patrón merocrino. Patrón merocrino. Obviamente, pues, ¿qué les puedo decir? Más del 90% de las glándulas siguen este patrón. Merocrino, simplemente exocitosis. Luego tenemos un patrón que está en el inciso C, en donde la secreción se libera con una parte del citoplasma, como si se pellizcara una parte del citoplasma, como si una parte de la célula se amputara con la secreción. Este patrón de liberación se le llama apocrino, y este patrón de secreción es muy característico de la secreción de la leche materna, de la glándula mamaria. Y luego tenemos, en el inciso A, un patrón muy interesante que es el patrón holocrino, ¿sí? El patrón holocrino consiste en que la misma célula va a formar la secreción. Hagan de cuenta que la misma célula nace, crece, se reproduce y muere formando la secreción, ¿sí? Vean aquí cómo se desprende y ella misma forma la secreción, patrón holocrino, ¿verdad? Ella muere siendo la secreción. El patrón holocrino es muy interesante porque a lo mejor muchos no se lo imaginan dónde está y tenemos mucho en contacto con él. Y a lo mejor cuando se los diga, a lo mejor ya lo saben, o cuando lo descubrieron, pues les llamó la atención. Es el sebo de la piel. El sebito de la piel, el sebo del cabello, son células muertas, ¿verdad? Y así se formaron, crecieron, se reprodujeron y luego, al completar su ciclo de vida, murieron formando
una pasta de sebo, que es la que lubrica la piel, y los folículos pilosos. Entonces, obviamente, la glándula sebácea tiene un patrón holocrino. Doc, Adelante. ¿podría repetirme en qué consistía el patrón apocrino, por favor? Sí, a ver. Patrón apocrino. Acuérdense que la secreción, el producto secretor de la célula se libera con una parte de citoplasma, como que está aquí en la figurita. Vean cómo se pellizca. Las secreciones obviamente son estos granulitos que se ven en la superficie, todos estos granitos negros, pero vean cómo los granitos negros van acompañados de un pedazo de citoplasma y de membrana. Es lo que les decía, es como si la célula se amputara un pedacito de ella, como si perdiera un brazo, perdiera una pierna, por decirlo así, entre comillas. Y ahí va la secreción, ¿sí? Este es el patrón de secreción apocrino. Una parte de el citoplasma va con la secreción. Una parte de la célula se desprende formando la secreción y esto es característico de la producción de la leche materna. Entonces, ahora sí que, por ejemplo, para las mujeres que en su momento pues vayan a tener la oportunidad ustedes de tener a sus hijos, ¿verdad? Bueno, las que lo quieran, bueno, opten por amamantar, pues la leche que van a producir ustedes, pues definitivamente son pedazos de células, ¿sí? Este es el patrón de secreción apocrino. Así se produce la leche materna. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Y luego tenemos estas imágenes. Son ejemplos de glándulas. Obviamente ahorita apenas vamos a ir revisando el tema, ¿verdad? No es necesario que sepan identificarlas, pero en las glándulas pues normalmente vemos grupitos de células. Esta es una imagen de una glándula salival. Esta glándula salival la ponemos como ejemplo para que vean el patrón de secreción, ¿sí? Patrón de secreción merocrino, ¿sí? Simplemente exocitosis. Esta es una imagen de unidades secretoras de la glándula mamaria, patrón de secreción apocrino. De hecho, aquí se puede observar en parte algo de secreción dentro de las unidades secretoras de esta mama. Puede haber algo aquí de secreción adentro. Y este es un ejemplo de la glándula sebácea. Todo esto es la glandulita. ¿Sí? Todo esto es la glandulita. Aquí las células se encuentran madurando, miren. Vean cómo tienen un citoplasma muy claro porque tienen muchísima cantidad de material sebáceo en su citoplasma y cuando terminan su ciclo de vida, miren, vean aquí cómo se pierden los núcleos. Es aquí donde mueren y van a formar esta pasta que es el sebo, que luego se pasa a un conducto y termina drenando en la superficie de los cabellos, el sebo. Entonces, pues las glándulas surgen a partir de las células epiteliales, penetran en el tejido conectivo y obviamente pues forman una unidad secretora. Les voy a mencionar un concepto de interés. Las unidades secretoras de las glándulas también se les llaman adenómeros. Les digo porque algunos textos de histología lo mencionan, no me acuerdo si el Garner lo menciona, pero sí vamos anotemos ese concepto ahí. Cuando yo hable de unidad secretora de una glándula, ¿sí? Cuando yo hable de una unidad secretora de glándula, es lo mismo que adenómero. Adenómero, así tal cual se escucha la palabra y con acento en la O. Adenómero, ¿sí? Adenómero. Entonces, ¿Adenómero unidad adenómero. secretora, qué, perdón? Adenómero y unidad secretora es lo mismo, ¿sí? Adenómero y unidad secretora es lo mismo. Porque lo voy a estar mencionando por ahí como sinónimo para que no se vayan a perder un poquito. Porque les digo, no me acuerdo si Garner lo menciona, Rossi lo menciona, Steven sí lo menciona, pero no me acuerdo si... Pues que como a veces uno repasa los textos, se pone a buscar... Bueno, ya se habrán dado cuenta que en las diapositivas, por eso es la ventaja que les digo de las clases. No todo viene en el libro, hay otras cosas que saco yo de otros textos y se los pongo aquí, se actualiza. Entonces, a veces hay algunas palabras que a algunos autores les gusta utilizar y a otros no las ponen, pero no me acuerdo si adenómero lo menciona Garner, pero si no, pues ya lo saben, que adenómero y unidad secretora es lo mismo. Adenómero. Adenómero, así como se escucha tal cual, adenómero. A-D-E-N-O-M-E-R-O, con acento en la primera O, adenómero. Ok, ahora tenemos otra clasificación de glándulas en dos grupos de acuerdo al método de distribución de los productos secretores, ¿verdad?
pues esta clasificación de cómo se vierte la secreción, pues se la sabe más que perfectamente bien. Se las pongo ahí en la diapositiva. Denme un segundito. Entonces tenemos glándulas exocrinas, pues son las que envían sus productos a través de conductos y los mandan hacia una superficie, ya sea interna o externa. Las glándulas exocrinas, obviamente las unidades secretoras o los adenómeros no son suficientes, requieren un conducto para transportar su material hacia sea una superficie, una cavidad o una víscera hueca. Las glándulas endocrinas, ¿verdad?, secretan directamente sus productos a la circulación, ya sea la sangre o la circulación linfática. Las glándulas endocrinas, pues que requieren muchos vasos sanguíneos y obviamente las unidades secretoras o adenómeros, pues no necesitan conductos. Las glándulas endocrinas carecen de conductos. ¿Por qué? Porque sus secreciones van directamente a la sangre. ¿Sí? Aquí está, muchos tipos de células de características endocrinas secretan moléculas llamadas hormonas. Pues obviamente esas hormonas sirven como moléculas de señalización y obviamente esas hormonas tienen una célula blanco o un punto blanco donde van a actuar, ¿verdad? Este concepto de clasificación que les voy a mencionar a continuación, perdón, aplica a las glándulas endocrinas y se refiere de acuerdo a la distancia que debe de viajar el producto, o sea, la hormona, cómo clasificamos a las glándulas endocrinas en 3 grupos. Cuando se produce una secreción y el blanco donde va a hacer efecto es la misma célula, este patrón se le llama autocrino. O sea, ella misma produce la hormona y ella misma se estimula. Paracrino. La célula blanco es una célula que está cerquita o pegada a la célula que produjo la hormona, o sea, está vecina a ella, está en su vecindad. Entonces, pues no tiene necesidad de pasar al torrente sanguíneo. Se produce la hormona y pues tiene efecto sobre la célula que está a un ladito, sobre la célula vecina. Patrón de secreción paracrino. Y obviamente el patrón endocrino, pues obviamente la célula blanco sí se encuentra muy lejos y sí requiere mucha distancia para transportar la hormona y obviamente requiere la sangre para llegar. Entonces tenemos estos 3 patrones de secreción de glándulas endocrinas, de acuerdo a la distancia que tiene que viajar el producto secretor para alcanzar su sitio blanco. Ok, entonces vamos a platicar de los 2 tipos de glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Vamos a revisar nuevamente nomenclatura. Entonces, si habían pensado que con los epitelios ya habíamos terminado nomenclatura, pues no se salvan. Vamos a volver a revisar nomenclatura, reglas de oro. Obviamente las glándulas exocrinas son más difíciles, el tema es más complicado, ¿verdad? Las glándulas endocrinas no. El patrón de glándulas endocrinas es muy sencillo, para los nombres son bien fáciles, pero las glándulas exocrinas, algunas de ellas tienen apellidos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para eso. Tanto las exocrinas como las endocrinas se dividen en glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Y ustedes me van a decir, a lo mejor este concepto les genera algo de confusión. Porque si yo estoy hablando de glándulas, pues estoy hablando de grupitos de células que trabajan para hacer una secreción. Y se van a decir, bueno, pues, como si estoy hablando de grupitos de glándulas, me hablan de una glándula unicelular. Pero esta clasificación así la estipularon los morfólogos. Entonces, los morfólogos dicen que hay células que trabajan de manera individual para producir la secreción y no necesitan agruparse, no necesitan formar grupitos para producir esa secreción, trabajan solas. Eso es a lo que se le llaman glándulas unicelulares. Es una única célula secretora. En el caso de las exocrinas, aquí no hay vuelta de hoja. En los mamíferos y en la especie humana solamente existe una sola glándula unicelular exocrina. Y ya la revisamos. Se llama la célula caliciforme, ¿sí?, que está muy desarrollada en la vía respiratoria y en el tubo digestivo, ¿verdad? Pues obviamente
Esta glándula unicelular, ¿verdad? Es una célula que trabaja de manera individual, se encarga de producir mucina, moco, es una célula gordita con una parte estrecha basal, ¿verdad? Que está, sí, pues reducida, y una parte apical que está gordita, que es donde guarda la mucina, que se le llama teca, que es la zona ancha. ¿Sí? Esta sería la región estrecha de la base, que también se le conoce como tallo de la célula caliciforme, y obviamente la teca, que es la parte ancha de su citoplasma, donde se guardan las gotitas de mucinógeno, que es la mucina inmadura, ¿verdad? Obviamente aquí la pintamos en color verde, ¿verdad? Y es muy característico la forma que tiene la célula caliciforme, porque recuerda a como si estuviéramos viendo una copita, por eso se le dice caliciforme, en forma de cáliz, en forma de copita. Algunos también les llaman así, células en copa o células de globet, también les llaman de globet con G, G de gato. Aquí está una imagen con el microscopio electrónico. Esta sería la parte estrecha o el tallo y esta sería la teca. Vean cómo con el microscopio electrónico la mucina también tiende a verse clarita, electrolúcida, ¿eh? Todo esto son las gotitas de mucinógeno. Obviamente, esta ya la revisamos, es una imagen del epitelio intestinal, intestino delgado, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Aquí están las gorditas células caliciformes. Aquí hay varias. La que gusten escoger. De hecho, ahorita ya hasta vimos hace unos minutos, ¿verdad?, cómo se ven las células caliciformes gorditas positivas con la técnica de PAS para carbohidratos, ¿verdad? Nuevamente, el epitelio intestinal, ¿eh? Aquí están muchísimas células caliciformes intercaladas en el epitelio, ¿eh? Ok. Vamos a ver entonces a continuación las glándulas multicelulares. Las glándulas multicelulares se clasifican como glándulas... bueno, antes de ver esto, vamos a mencionar las reglas de oro. Las glándulas multicelulares sí llevan nombres y en algunos de los casos llevan apellidos. Déjenme nomás ver si vienen las... No, regresemos a la anterior. Son 3 reglas de oro que yo utilizo para dar el nombre a una glándula multicelular exocrina. 3 reglas de oro, las cuales están aquí mencionadas, 2 de ellas en la diapositiva y la tercera no está mencionada. Ahorita la voy a explicar. Regla número 1 para la nomenclatura de las glándulas multicelulares, ¿sí? Fíjense bien. Regla número 1. Si la glándula exocrina solamente cuenta con un conducto único, la glándula exocrina será simple. Si la glándula exocrina tiene 2 o más conductos, esta pasará a ser compuesta. Regla número 1. Regla número 2. Morfología de los adenómeros. De hecho, ahí viene la palabra adenómero. Para los que tenían duda, ahí está la palabra adenómero. Morfología del adenómero. Si el adenómero tiene forma de tubo, la glándula va a ser tubular. Si el adenómero tiene forma de roseta, de saquito, de bolsita, se le va a llamar acinar o alveolar. Y por último, si la glándula exocrina combina de los 2 tipos de adenómeros, pues le vamos a mezclar la palabra y le vamos a decir túbulo alveolar o túbulo acinar, ¿sí? Regla número 2. Y luego tenemos la regla número 3. Si el adenómero, ¿sí?, si el adenómero se ramifica, a la glándula le vamos a agregar al final la palabra de ramificada. Ojo, no es lo mismo la ramificación de un conducto a la ramificación de un adenómero. Cuando un conducto se ramifica, la glándula es compuesta, pero cuando el adenómero se ramifica, la glándula es ramificada. Esa es la tercera regla. Ahora sí, viene esta figurita en donde viene el desglose de todas las glándulas, ¿verdad? La combinación de los nombres. Por lo regular, mencionamos primero la morfología del adenómero y luego mencionamos al conducto. Y luego, la tercera regla iría hasta después, en la tercera palabra, en dado caso. Y la última de ellas, que es la más compleja de todas, la tubuloacinar compuesta, esa es la única que tiene apellidos. Y más adelante vamos a ver
quiénes son esos apellidos que le vamos a dar a esta última. Entonces vamos a ir revisando de una por una. Obviamente vamos a empezar con esta, que es la más sencilla, ¿verdad? Ahí está. El ejemplo más simple de una glándula multicelular es la glándula tubular recta simple, o también se le llama glándula tubular simple. Fíjense bien, la glándula tubular simple la observamos en el intestino delgado y en el colon. ¿Se acuerdan dónde estaba ese epitelio del que tanto hemos hablado? Con microvellosidades y células caliciformes. Bueno, ahí están esas glandulitas. Luego tenemos la glándula tubular simple enrollada. ¿Sí? Aquí cambia lo que es la estructura del adenómero. En el caso de la primera, el adenómero. En el caso de la segunda, el adenómero está hecho rollito, como si fuera una serpiente enrollada. La tubular simple enrollada la tenemos en la glándula sudorípara. Y luego tenemos a la glándula tubular simple ramificada. Vean cómo esta sí tiene las 3 reglas. Adenómeros en forma de tubo, no se divide en conductos, y el adenómero es el único que se divide, que se ramifica. Entonces ahí está, glándula tubular simple ramificada, la encontramos en el estómago. Entonces vamos a ir revisando ejemplos de las 3. Glándula tubular simple o tubular recta simple, mire. Aquí está lo que es el conductito. Otra cosa muy importante, que eso también viene en su texto. Eso sí, no me acuerdo si esta figura siguen siendo las mismas del Garner en esos colores, ¿verdad? Pero si sí, pues bueno, más sencillo. Los conductos están en color morado y los adenómeros están en color verde. Eso es muy importante para que les ayude a interpretar la imagen. Aquí está, tubular simple, tubular recta simple. El adenómero tiene forma de tubo y obviamente un único conducto. Aquí está. Mucosa del colon. Esta sería la glandulita. Esta sería la glandulita. Acá está otra. Acá está otra. Tinción con hematoxilina y eosina. Que no se les olvide. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Aquí están los tubitos, rectos completamente. Les voy a poner a continuación una técnica de azul al cian. Azul al cian para que vean el moco en color azul. Miren, aquí está el tubito. Vean cómo es completamente recto. Aquí está otro tubito, otro tubito. Glándula tubular recta simple, mucosa del colon. Algunos también le dan un nombre propio a estas glandulitas y eso lo vamos a revisar en gastro. A estas glandulitas rectas, no me acuerdo si Garner lo menciona y si no se los comparto, se llaman criptas de Lieberkühn, ¿sí? Les conocen como criptas de Lieberkühn. Lieberkühn es un nombre alemán, tiene hasta diéresis incluso la palabra. Luego si quieren les paso el nombre ahí en un texto para que lo anoten. Obviamente no se los voy a preguntar como criptas de Lieberkühn porque pues obviamente eso se los pregunto, pero en gastro, ¿eh? Estas glandulitas así se les llama, criptas de Lieberkühn, ¿eh? Pero bueno, se los comparto para que ya lo sepan como cultura general para ustedes. Ahora viene la enrollada. Tubular, simple enrollada. Un único conducto, por eso es simple. El adenómero está en forma de tubo, pero ¿qué le pasa al adenómero? Se hace rollito como si fuera una serpiente enrollada. Tubular, simple enrollada. El ejemplo de esta glándula lo tenemos ¿en dónde? En la sudorípara. En la glándula sudorípara. Y ahorita que me acuerdo, no nos ha pitado todavía que ya cumplimos los 40 minutos, ¿verdad? Como que nos regaló tiempo Zoom, o no sé si llevemos menos tiempo, o siento yo que llevo mucho tiempo hablando y no sé, no me ha pedido. Yo creo que sí le regaló tiempo Zoom, profe. Porque ya me pasó una vez, ¿eh? Es más, yo me atrevería a decir que esta es la segunda vez, y créanme lo que me conecto pues con relativa frecuencia a Zoom, con ustedes, con los de las sesiones, con los de la UG, y ya me pasó una vez, y no me atrevería a decir si esta es la segunda o la tercera vez, en donde sí, me agarré de corrido como 1 hora 20 minutos. Y terminé la sesión y nunca me dijo que me quedaban 10 minutos. ¿Por qué? No lo sé. Y desconozco. Y ahorita, según estoy viendo la hora aquí del teléfono, pues ya llevo, pues, yo siento que llevo más de 40 minutos hablando, pero bueno, pues ya no lo Y ya regaló. son más de 40 minutos. Bueno, pues si ya me lo regaló, pues ya fregamos. Ya no nos salimos. Ok, entonces, tubular simple enrollada, pues órale, sudorípara. Y esta está muy interesante.
Está muy interesante porque ustedes van a decir, ay, ¿a poco sí voy a ver la glandulita así como rollito y como una serpiente y bla, bla, bla? Pues no, porque pues desgraciadamente los cortes histológicos no son perfectos, ¿verdad? De este lado observamos un corte histológico de lo que es la piel. Este es el epitelio de la piel, ya lo revisamos. Epitelio, plano, estratificado, queratinizado. Este es el epitelio, que también se le llama epidermis. Y todo el tejido que está por abajo de la piel se le llama dermis. Obviamente, la dermis, pues ya revisamos algunos de sus componentes, que es tejido conectivo, sustancia fundamental, fibras. Bueno, las glandulitas van a estar en la dermis, en este nivel. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo veo yo las glándulas? ¿A poco voy a ver así la serpiente enrolladita? No, no la voy a ver así. Lo único que voy a poder observar van a ser los adenómeros. Y a ustedes les va a dar una imagen falsa. Les va a dar una imagen falsa de como si hubiera muchos adenómeros, miren, y todos en un mismo nidito. Miren, este es un nidito de adenómeros, acá está otro nidito y acá está otro nidito. Y ustedes van a decir, oiga, Doc, sí es cierto, o sea, parece como si hubiera muchos adenómeros. Pero en realidad es un único adenómero, pero como está hecho rollito, está todo enroscado como una serpiente, al momento que pasa la cuchilla del corte, da el aspecto como si tuviera muchas luces, pero en realidad es una única luz. Vean un acercamiento, miren. Aquí está lo que son los adenómeros. Obviamente en unas pequeñas partes se da el inicio de lo que es el sistema de conductos, ¿verdad? El sistema de conducto, perdón, es un único conducto, pero lo que les quiero compartir es eso, o sea, cómo es una estructura que está completamente enrollada y al momento que pasa la cuchilla para ver el corte histológico, pues genera muchas rebanadas, pero en realidad es un único adenómero, nomás que está enrollado. Tubular simple ramificada. Aquí lo explicamos en la figurita. Es característica del estómago, un único conducto. El único que se va a ramificar van a ser los adenómeros. Y los adenómeros pues, tienen forma de tubo. Esta tiene los tres nombres, tubular simple ramificada. Mucosa del estómago, que sería esta de aquí. Aquí empieza la glandulita. Aquí va el conductito. Empieza más o menos a esta altura el adenómero y vean cómo los adenómeros se dividen. Aquí incluso el adenómero está bifurcado, dividido en dos. Aquí está también dividido en dos. Este epitelio que está en la superficie del estómago es el que les decía que es como el del endometrio. Epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Y aquí va la glandulita y vean cómo se divide el adenómero. ¿Sí? Glándula tubular simple ramificada. Otros ejemplos de glándulas. Espérenme un segundito. Bueno, ya hablamos de las glándulas tubulares. Ahora vamos a hablar de las acinares. ¿Qué quiere decir? Que el adenómero tiene forma de acino. El acino es como si fuera una forma de alveolo, como si fuera una forma de saquito, de bolsita. Ya no es un tubo, es una bolsita. Y lo encontramos de manera característica en la uretra. Son unas glándulas que se llaman glándulas periuretrales o glándulas de Littré, desarrolladas en las mujeres. Se encargan de producir moco hialino que lubrica la superficie de los labios menores y el vestíbulo de la vulva, ¿verdad? Glándula acinar simple, que sería algo como esto. Vean, es un único conducto. Y el adenómero tiene forma de bolsita, forma de saquito. Ahora viene la acinar simple ramificada. ¿Sí? Adenómero en forma de bolsita, único conducto, y el adenómero es el que se divide. Este ya lo revisamos ahorita. ¿Dónde la tenemos? En la glándula sebácea, fíjense. Y esto ya lo vimos ahorita, patrón de secreción de células que producen el sebo por vía holocrina, que es donde les dije que la misma célula nace, crece, se reproduce y muere formando la secreción. Glándula acinar simple ramificada, que sería algo como esto, único conducto. Lo que se dividen son los adenómeros en forma de saquito, de bolsita. Obviamente en el corte histológico no las voy a ver así.
no es posible. Lo único que voy a poder alcanzar a ver es algo como la imagen que les puse de la glándula sebácea, gordita, nada más así. No podemos ver de otra manera. No podemos ver de otra manera porque en realidad el plano de corte no permite verla así como en el dibujito. Pero bueno, ya esa glándula sebácea ya la tocaremos a más a profundidad cuando revisemos el módulo de músculo esquelético, que es ahí donde vemos lo de piel, ¿verdad? Luego vamos a pasar a ver a continuación a las glándulas compuestas. Glándulas compuestas. ¿Qué quiere decir las glándulas compuestas? Que tiene un conducto que se divide en muchos. El conducto se ramifica en muchísimos. Eso es por eso esta palabra compuesta, en 2 o más. Y los adenómeros en este caso tienen forma de tubo. La glándula tubular compuesta es característica del duodeno, ¿sí? Es característica del duodeno. Y de manera característica, en la pared del duodeno, estas glandulitas tienen un nombre propio y se les llaman glándulas de Brunner, ¿sí? Estas están en la pared del intestino y se encargan de producir moco. El objetivo de la glándula de Brunner es producir un moco que amortigua, ¿sí? Un moco que amortigua el pH que recibe el duodeno, que es un pH muy ácido cuando se vacía el quimo del estómago y sobre todo cuando recibe las enzimas pancreáticas. Entonces trata más o menos de equilibrar el pH, ¿sí? Trata más o menos de equilibrar el pH para, pues que obviamente no se lesione la mucosa del intestino, ¿verdad? Entonces, glándula tubular compuesta, glándulas de Brunner, intestino delgado, duodeno. Aquí está. Vean los conductos en morado. ¿Ya vieron cómo el conducto ahora sí se está dividiendo? Vean en forma de tubito, lo que son los adenómeros, las unidades secretoras, tubular compuesta, glándulas de Brunner. Luego tenemos la acinar compuesta, fíjense. La glándula acinar compuesta la tenemos de manera característica en el páncreas exocrino. Ustedes saben que el páncreas es una glándula mixta. El 95% del páncreas es exocrino. Se encarga de producir esto, importantísimo para la digestión. Se llaman jugos pancreáticos, de un montón de proenzimas, ¿verdad? Y el otro 5% pues es endocrino, importantísimo también porque pues ahí es donde se produce la insulina, ¿verdad? Entonces, estas glándulas acinares compuestas, pues obviamente tienen unidades secretoras redondeadas, obviamente son redondeadas en forma de saquito, en forma de bolsita, y tienen células de forma piramidal, con un citoplasma intensamente teñido, porque tienen muchas enzimas. Aquí está, miren, glándula acinar compuesta, aquí está el conducto. Vean cómo se van dividiendo los conductos en varios de ellos, y vean los adenómeros cómo tienen forma de bolsita, forma de saquito. Glándula acinar compuesta, obviamente en el corte histológico no las voy a ver así, ¿verdad? Porque como las glándulas están divididas, súper divididas en muchas y subdivididas, cuando pasa la cuchilla no nos permite ver esto. Solamente lo único que vamos a ver son conductos y los adenómeros nada más. Incluso los adenómeros no los vamos a ver incluso hasta en forma de saquito, los vamos a ver en muchos planos de corte, transversales, longitudinales, oblicuos, o sea, no los van a ver tan así. Se sabe que tienen esa forma pues por investigaciones especiales donde se lograron identificar, pero en realidad para que yo los vea en un corte histológico así como está la imagen, pues no es posible. Ok. Y por último tenemos a las glándulas exocrinas, ¿sí? Las glándulas exocrinas que tienen nombres y apellidos, ¿verdad? Ahora sí que son las que tienen la distribución de nombre y apellidos más largo. Hay glándulitas entonces que tienen múltiples conductos, que tienen adenómeros en forma de bolsita, de saquito, pero también adenómeros en forma de tubo. Y estas glándulas se les llaman túbulo-acinares o también se les llaman túbulo-alveolares, como le quieran decir. Ahora, el apellido se lo va a dar cuando estas se dividen en 3 tipos. Como dice aquí, se dividen en 3 tipos respecto a sus productos secretores, que son 3 cosas. Aquí está, vean, la glándula tubuloacinar compuesta. Vean cómo el conducto pues está súper dividido. A lo mejor aquí la figura no es tan demostrativa porque van a decir, ay, pues como que los adenómeros todos se ven iguales, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que todos mezclan
túbulos y acinos. Este, por ejemplo, sí parece más un acinito. Este de aquí más que todo parece un tubito, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que combina de los dos, ¿verdad? A fin de cuentas. Entonces, es una glándula que combina de los dos, o forma saquito o forma de tubo, los unidades secretoras o adenómeros. Y vean cómo están súper ramificados los conductos, ¿verdad? Obviamente, lo mismo que el anterior, nunca voy a ver un corte histológico perfecto como este, ¿no? Porque pues la cuchilla pasa en todas direcciones y voy a tener imágenes longitudinales, transversales, oblicuas, paradas, acostadas, lo que ustedes quieran, ¿eh? Entonces, lo único que yo voy a poder ver en los cortes son conductos y adenómeros, nada más. Conductos y adenómeros. Ahora bien, ¿cuáles son estos tres tipos que le dan el apellido? Los tipos serían, número 1, de tipo seroso. Número 2, de tipo mucoso. Y número 3, de tipo mixto. Eso sería, hagan de cuenta que el nombre sería glándula tubuloacinar compuesta de tipo seroso. Número 1. Número 2, glándula tubuloacinar compuesta de tipo mucoso. Y número 3, glándula tubuloacinar compuesta de tipo mixto. Esos serían los nombres. Ahora, aquí tenemos ya descrito en el texto. La glándula tubuloacinar compuesta de tipo mucosa, pues ¿qué produce? Pues produce moco, ¿verdad? Y este moco al hidratarse, pues produce mucina, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, los ejemplos de las glándulas tubuloacinares compuestas, las tenemos en las glándulas salivales. Y me refiero a las glándulas, como principal ejemplo, las glándulas salivales mayores. Fíjense, glándulas salivales mayores. Acuérdense que las glándulas salivales mayores son 3. La más grandota, que es la parótida, que son 2. Las 2 glándulas submaxilares y por último la más chiquitita de todas, que está por abajo de la lengua, que se llama glándula sublingual. ¿Sí? Bueno, cada una de ellas tiene un patrón de glándula tubuloacinar que la define. Ahí les va. Número 1, glándula tubuloacinar compuesta de tipo mucosa. Es característica de la glándula sublingual. Típica de la glándula sublingual. Entonces, si yo tengo un corte histológico de glándula sublingual, simplemente viendo los adenómeros y conductos, ustedes pueden darme el diagnóstico de lo que están viendo. Punto. No hay vuelta de hoja. Porque la histología es muy típica. Ahora bien, ¿cómo se van a ver los adenómeros de estas glándulas mucosas? Pues se van a ver adenómeros completamente pálidos. ¿Por qué? Porque producen moco y el moco no se tiñe con la técnica histológica. Punto. ¿Qué sería esto? Presten la atención a las imágenes. Los conductos, en cualquiera de las 3 patrones de secreción, ya sea seroso, mucoso o mixto, los conductos van a ser igualitos, esos nunca van a cambiar. Y se observan como grupitos de células epiteliales que forman unas rosetitas con una luz en el centro. Esta es la luz del conducto. Estos son los que se encargan de transportar la secreción de las glándulas. Por lo regular, los citoplasmas de las células que revisten los conductos son de color rosa. Yo siempre les digo, es como si fuera una donita rosa. Entonces, estas donitas rosas o conductos van a ser los mismos en los 3 tipos. Estos no cambian. Lo que van a cambiar van a ser los adenómeros. Estos son los adenómeros, miren. Y vean incluso la forma de los adenómeros. Por ejemplo, este redondo chiquito, este más pequeño, este todo ovoide, este todo como chueco, como oblicuo. Vean este de aquí. ¿Sí? En realidad, pues nosotros no vamos a poder observar la estructura en forma de tubito, de saquito, porque pues como pasa el plano de corte, todo se pierde. Pero lo que ustedes sí pueden observar son las características del adenómero, y con la característica del adenómero sí pueden decir qué tipo de ácido es. Por ejemplo, vean cómo los núcleos quedan desplazados a la periferia y todo el citoplasma es completamente claro. Completamente claro. No hay tinción en el citoplasma. ¿Por qué? Porque se encarga de producir moco y el moco no se tiñe. Entonces, si yo tengo esta imagen, con la mano en la cintura puedo decir, oiga, doc, estoy observando un corte de glándula sublingual, y no le van a fallar. Glándulas serosas, número 2. Entonces, este sería el ejemplo de la glándula tubuloacinar compuesta de tipo serosa. Estas glándulas pues se encargan de producir una secreción, como su nombre lo dice, serosa, rica en enzimas. Entonces, las enzimas que se producen en la saliva
pertenecen a este tipo. ¿Verdad? El ejemplo que gobierna a una glándula serosa, típicamente lo tenemos, anótenlo ahí, muy importante, ¿sí? Lo tenemos en la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula serosa. Y luego tenemos las glándulas tubulocinares compuestas mixtas, ¿sí? Y además, esta glándula salival mayor combina acinos serosos y combina acinos mucosos. Y es típico de la glándula submaxilar. Entonces, la glándula submaxilar es una glándula mixta. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se ven los acinos mixtos? Pues se imaginan, ¿verdad? Viendo acinos serosos, acinos mucosos, pero ocurre un fenómeno muy interesante aquí. Existen adenómeros o unidades secretoras en donde podemos encontrar los dos tipos de secreción dentro del mismo adenómero, como si fuera un adenómero, se me fue la palabra, como si fuera una especie de adenómero híbrido, para que me entiendan, un adenómero híbrido que tiene elemento mucoso y el componente seroso queda en una semiluna, lo que se le llaman semilunas serosas. Dentro del mismo adenómero, es como si fuera un adenómero híbrido. Bueno, esto es típico de la glándula submaxilar. Entonces vamos a revisar primero el ejemplo de la parótida, los serosos, aquí están. Conductos, no olvidemos, donitas de color rosa. Aquí están lo que son los acinos serosos. Vean cómo el citoplasma sí muestra una tinción. Sí hay una tinción por todos los gránulos de secreción que son las enzimas. Otro acercamiento, vean cómo hay una tinción intensa en el citoplasma. Aquí sí, en esta imagen son puros adenómeros, aquí no hay conductos. Otra imagen, vean, puros adenómeros, aquí no hay conductos. Obviamente los adenómeros pues siguen distintos planos de corte, por eso se ven hasta chuecos, ovoides, oblicuos, ¿eh? Pero sí muestran tinción. O sea, si les ponen esta imagen y la de los mucosos, sí los pueden distinguir. Esta en un acercamiento súper a gran aumento con el objetivo de 100 aumentos. Aquí está el núcleo. Las células característicamente en forma de pirámide y el citoplasma intensamente lleno de granulitos que se pintan eosinófilos, que todas estas son las enzimas que van a formar parte de la saliva. Ahora bien, esta es una fotografía de la glándula submaxilar. Mira. Aquí están lo que son los adenómeros de tipo seroso. Vemos por ahí unos perdidos mucosos. Miren, este es un mucoso, otro mucoso, pero lo que más tiene la imagen son esos famosos acinos híbridos que les decía. Miren, este es un acino híbrido. Miren, vean cómo tiene un elemento mucoso y la semiluna serosa. Elemento mucoso y la semiluna serosa. Elemento mucoso y la semiluna serosa. ¿Sí? Los conductos, acuérdense de las donitas rosas, esas no cambian. Entonces, glándula tubulacinar compuesta de tipo mixta, glándula submaxilar. Vean aquí cómo se pueden observar los dos tipos de acinos, miren, serosos, mucosos. Nuevamente, acinos serosos. Y vean, aquí están los híbridos, miren. Aquí está componente mucoso, semiluna. Componente mucoso, semiluna. Y de este otro lado, semiluna serosa. Es un mismo acino, como les digo, como si fuera un acino híbrido, ¿verdad? Glándula submaxilar. ¿Ok? Y ya por último, tenemos a las glándulas endocrinas. Ya con esta parte terminaríamos el tema de epitelios. Ya nomás solamente nos va a quedar un solo tema para finalizar, ahora sí que los objetivos principales del módulo, en el caso de histo. Entonces, esta parte está muy cortita. En realidad no son muchas diapositivas. Y vamos a ver los ejemplos. La ventaja de las glándulas endocrinas es que el tema es muy sencillo, ¿sí? Porque su morfología y su nomenclatura es muy fácil. Pues aquí están glándulas endocrinas, obviamente no tienen conductos, pues sus productos secretores pues se vierten directamente a la sangre o a la linfa. Las principales glándulas endocrinas están en la lista, ¿verdad? Ya las conocen bien: tiroides, paratiroides, pituitaria. Las gónadas también son glándulas, ¿verdad? Testículos y ovarios. El hígado, a lo mejor muchos dicen, ¿el hígado cómo va a ser una glándula? ¿El hígado es una glándula?
El hígado es una glándula mixta, tanto exocrina como endocrina, ¿verdad? La placenta, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuál es el arreglo o los principales patrones celulares que tienen las glándulas endocrinas. Ah, y otra cosa. Las glándulas endocrinas también tienen componentes unicelulares, como les llaman glándulas unicelulares. ¿Sí? Denme un segundito. Es que no me corto su. Ya voy para hora y media. Le saqué la lotería. Creo que es la tercera vez que me pasa que Zoom me deja hablar y hablar y hablar y hablar y no me corta. Ya va más de una hora y media. No quería que me fuera. Pero bueno. Ok, entonces les digo que también las glándulas endocrinas tienen componentes unicelulares, no más que esto sí, la familia de los componentes unicelulares de las endocrinas es muy, muy grande, súper, súper grande. Existen listas y listas y listas de células que se encargan de producir múltiples hormonas en el cuerpo humano. Obviamente no los vamos a revisar aquí porque en cada uno de sus módulos las vamos a tocar. Principalmente, este grupito de glándulas unicelulares forman parte de la vía respiratoria y del tubo digestivo. Entonces, en el módulo de respi y en el módulo de gastro nos vamos a cansar de ver todas estas glándulas unicelulares. Y como están dispersas en los epitelios, también se le conoce como sistema neuroendocrino difuso o sistema SNED, sistema neuroendocrino difuso, SNED, o sistema enteroendocrino. En el caso del tubo digestivo le llaman enteroendocrino. O incluso sistema PUD. Sistema PUD es por unas siglas en inglés, porque algunas de estas celulitas utilizan aminas, las descarboxilan para formar precursores. Por eso le llaman sistema PUD. Pero ya este sistema PUD ya casi no lo utilizamos, ¿no? Lo conocemos más como sistema neuroendocrino difuso o sistema SNED. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues simplemente les voy a mencionar uno, pero así como ese hay montones. De hecho, las células pueden llevar nombres, de acuerdo a la hormona que producen, pueden llevar nombres con letras griegas o nombres con números también. Entonces, nomás para que se den una idea, hay de todos colores y sabores. Un ejemplo es la célula G del estómago. G de gato. La célula G del estómago se encarga de producir una hormona que se llama gastrina. La gastrina es una hormona que estimula el estómago para producir el ácido gástrico. Ese es un ejemplo. Colecistoquinina, pancreatocinina, péptido intestinal vasoactivo, bombecina, qué sé yo, la lista es larguísima, ¿verdad? Pues obviamente se los menciono aquí solo que sepan que existen, pero ya en cada módulo vamos a revisar cada una de esas celulitas. Entonces, las glándulas celulares, en el caso de las endocrinas, sí es muy, muy vasto. Ahora vienen las multicelulares. Este es bien sencillo. El arreglo de las glándulas multicelulares exocrinas son ahora sí que de tres monedas o de tres costales nada más. Patrón de organización de las glándulas, ya sea formando cordones, número 1, número 2, ya sea formando folículos, y número 3, ya sea formando islotes. Esos son los tres patrones de arreglo de las células de las glándulas endocrinas. Número 1, patrón en cordones. Número 2, patrón en folículos. Y número 3, patrón en islotes. Ahora bien, ¿cuáles se organizan en cordones? Aquí están los ejemplos. Corteza de la glándula suprarrenal, hipófisis, paratiroides. Patrón de organización en folículos. Este sí es único de una glándula, que es la tiroides. El patrón en folículos es típico de la glándula tiroides. Ahora, ¿cómo se observan el patrón en cordones? Pues es muy sencillo. El patrón en cordones, las células simplemente se acomodan en hileritas, en filas, formando cordoncitos. Miren, este es un cordoncito, este es otro cordoncito. Obviamente hay cordones más gorditos unos que otros. Este es un cordón, otro cordón, otro cordón, otro cordón más. Acá está otro cordón, otro cordón.
Véanlos aquí de cerquitas, miren. Esta es una imagen de la corteza de la glándula suprarrenal. Cordoncito, cordoncito, cordoncito. Obviamente, entre cada cordón quedan espacios donde se vierte la secreción. Aquí va un vaso sanguíneo, pues entonces aquí no necesitan conductos. La célula directamente vacía la secreción hacia el vasito. Aquí está. Patrón en folículos, vean. Este es distintivo de la glándula tiroides. ¿Qué es un folículo? Un folículo es un grupito de células que rodean a la secreción que producen y almacenan y la rodean como si fuera una laguna, como si fuera una alberca. Aquí todo esto que se ve, este material rosita, corresponde a la secreción de las hormonas tiroides que están almacenadas y las células que la producen quedan alrededor. Mira, delimitando la secreción, guardando la secreción. ¿Sí? Este es un folículo, otro folículo, otro folículo, otro folículo. El material rosita, que son las hormonas almacenadas, también se le llama coloide tiroideo. Le conocen como coloide tiroideo. Obviamente hay folículos chiquititos como este de aquí y grandotes como este de acá, o más grande como este. Véanlos en más acercamiento. Este es el coloide tiroideo, el epitelio glandular que lo reviste formando el folículo, ¿verdad? Y un tercer patrón, en donde las células secretoras se acomodan en islotes o acúmulos irregulares. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera una pelotita de células. Una pelotita de células que pueden ser de a muchas, o sea, les puedo estar hablando que podemos tener grupitos de células de a 30, de a 40, de a 50, de a 60, o sea, dependiendo del tamaño del islote, ¿verdad? El ejemplo clásico de los islotes los tenemos en el páncreas, y de hecho reciben un nombre especial y se llaman islotes de Langerhans. Y ustedes me van a decir, ¿dónde están esos islotes? Pues los islotes están dispersos entre los acinos, entre las glándulas acinares compuestas, ¿verdad? Que tiene el páncreas, ¿verdad? Ahí están dispersos. Vean esta imagen bien. Aquí están todos los adenómeros productores de los jugos pancreáticos y llama la atención esta pelotita de células que está aquí metida. Esta pelotita de células es el islote. Obviamente el islote tiene un montón de células que producen hormonas y entre ellas hay espacios donde se vierte la secreción, donde se vierte sus productos. Vean nuevamente, aquí está el componente productor de los jugos pancreáticos y este es el islote, miren. Este es el islote. Obviamente aquí están las células secretoras y aquí están los espacios, ¿sí? Los espacios que producen, pues se vierte más bien esta secreción. Obviamente en los islotes hay varias células diferentes. La más importante es una célula que se llama célula beta del páncreas, que es la que se encarga de producir la hormona insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Y también una hormona contraparte, que en vez de disminuir la glucosa la eleva, que es el glucagón. Fíjense, a las células de aquí, de este islote, se les dan nombres con letras o con el alfabeto griego. Tan es así como les mencioné, célula alfa, célula beta, célula delta. Pero bueno, ya cuando veamos endocrino y cuando veamos gastro lo vamos a mencionar a profundidad. Pero este es un patrón en islote. Islotes de Langerhans. Muy bien. Dudas, dudas, dudas. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran comentar? Pues ya no las echamos. Aquí está en la imagen, vean. Diapositiva 175 de 175. Pues ya nada más nos queda un tema, muchachos, y esperemos que en la siguiente semana lo podamos revisar y terminamos nuestros objetivos del curso. Tejido conectivo también es un tema largo, pero no tan largo como este. Es un poco más cortito. Pues entonces, si no hay preguntas, que ahora sí tuvimos la suerte de que Zoom nos dio todos los beneficios de no cortarnos la comunicación. Nos veríamos la siguiente semana. Igual vemos a ver si hay opciones para vernos entre semana y ya terminar el programa. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Jefes de grupo? No, creo que no, doctor. ¿Todo? Bueno, ok. Esténse pendientes y espero para la siguiente semana pasarles las actividades de lo que van a contestar del manual
para que lo vayan haciendo con tiempo y tengan por ahí unas 2 semanitas para hacerlo, la tarea, y ya luego recoger o ver cómo me van a hacer llegar la evidencia. ¿Verdad? Sí, doctor, está bien. Ok, Sí, bueno, doctor, pues de muchas acuerdo. gracias entonces. Gracias y los veo la siguiente semana. Sale. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias a usted, doctor. buen día. Doctor.